estoy en ese tema, ¿ok? Pero ¿alguien recuerda que fue el último que vimos? ¿Alguien? Estábamos viendo como una serie de reglas que ellos tienen o Sacramentos. Exacto. Ok, vimos los sacramentos. ¿Saben cuál fue el último que vimos? No me lo sé. Bueno, No me lo sé. era tarea religiosa. Ok, vimos la penitencia, ¿sí? Ese fue el último que vimos y ahí me quedé. Para los hermanos que ahorita están, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada estuve predicando el hermano Aníbal, pero estoy llevando una serie los días miércoles y estoy hablando acerca de las sectas, bueno, el tema es sectas, y vamos a ver a la luz de la Biblia lo que Dios enseña y lo que muchas veces se enseña mal con el fin de alcanzar a otros para Cristo. Hay mucha gente que vive engañada, hay mucha gente que vive condenada y hay mucha gente que vive en perdición, y es necesario que nosotros, ¿verdad?, podamos llevarles la palabra de Dios. Muy bien, entonces nos quedamos ahí en la penitencia y vimos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica Romana enseña que hay que conseguir un perdón al día de los pecados recién cometidos, y se necesita el sacerdote, quien es el que perdona los pecados de los feligreses, y también quien es el que otorga las penitencias y el que intercede ante el Padre Celestial. Entonces hemos estado viendo eso, hermanos, acerca de vimos acerca de la penitencia, y fue lo último que vimos la semana pasada. Y yo mencionaba que la Biblia nos enseña, o sea, el testimonio de la palabra de Dios es que la obra redentora y reconciliadora es del Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz por nuestros pecados y solamente podemos ir a Él y reconciliarnos con Él, y Él es a quien confesamos nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién perdona los pecados? ¿Quién es, hermanos? Jesús, ¿verdad? Amén, es Jesús. Entonces, hermanos, es lo que vimos esa última vez. Ya terminamos los sacramentos, no me voy a ir a meter tanto en eso, pero hoy voy a hablar, hermanos, de un tema, para empezar a hablar de un tema de muchos que traigo para esta tarde, acerca de Mariología. ¿De qué se trata eso? ¿Alguien me puede decir? De la Virgen María, ¿verdad? Si me escuchan ahí bien, hermanos, es que con siento que no me escuchan, y el domingo me lastiné mi gargantita, ¿no?, porque no había micrófono. Vamos a hablar de Mariología. Entonces, la Iglesia Católica considera a María como, escuche esto, corredentora. Eso quiere decir que coopera con Cristo en el plan de salvación. Es mediatriz, distribuye las bendiciones y la gracia a los necesitados. Es reina del cielo, ¿sí? Eso creen ellos, que reina con Cristo. Y también ellos creen, hermanos, o sea, eso es como la base, ¿sí? Si tú vas con alguna de esas personas, ellos van a decir que esta mujer cooperó con Cristo en el plan de salvación. Vamos a ver a la luz de la Biblia que eso, sin duda que fue un instrumento, María, para traer al Señor Jesucristo a este mundo, pero ella no tiene nada que ver con el plan de salvación. Ahora, que distribuye las bendiciones y la gracia a los necesitados, eso solamente viene del Padre. La Biblia nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y también se cree que es reina del cielo. Y no, hermanos, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso canta una canción que, bueno, mejor no la canto, vamos a continuar. Sí. Y también se cree que fue virgen perpetua. ¿Sí ha escuchado eso? Sí, ¿verdad? Que ella siempre fue virgen, permaneció virgen. Y bueno, hermano, mire eso, escucha por favor. El catecismo afirma que María permaneció virgen durante toda su vida. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen para siempre. Página 144, párrafo 510 del Catecismo. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen.
¿Qué dice la Biblia? Lee por favor Mateo 13:55. Por favor. San Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Gracias, Rey. Mateo 13:55 nos habla algo bien claro, ¿verdad? Ahora, todo eso, hermanos, que yo les estoy dando y que seguramente usted ya ha escuchado o sabe, es con el fin, hermanos, de traer a la gente a la verdad. Muchos defienden esta postura de que María siempre fue virgen, y ahí también le agregan que entonces María solamente tuvo un hijo. ¿Sí ha escuchado eso? Que fue el Señor Jesucristo. Pero Mateo 13:55 nos dice de la siguiente manera. 55, perdón. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos entonces que mencionan que es el hijo del carpintero refiriéndose a José, el padre de Jesús, terrenalmente, y también dice, ¿verdad? Y no se llama su madre María y menciona a sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, hermanos, María tuvo más hijos. Ahora, cuando concibió del Espíritu Santo fue algo milagroso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en los Evangelios cómo es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, halló gracia delante de él y concibió milagrosamente. De hecho, José intentó dejarla. ¿Por qué? Porque él no había conocido a María, no habían tenido una relación física porque estaban desposados. Entonces, él no quería infamarla y entonces trató de dejarla, pero un ángel se lo impidió. Entonces, ciertamente, cuando María concibió a Jesucristo, era virgen, porque fue una obra maravillosa. Pero José y María se casaron. Y ellos, al ser un matrimonio, tuvieron relaciones físicas. Y José y María tuvieron más hijos. No lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una mujer, hermanos, tiene una relación física, una relación sexual, deja de ser virgen. Sí, es un tema muy amplio, al cual no me voy a meter mucho, pero eso es lo que todos sabemos y es lo más lógico. Cuando alguien se casa y esa persona se cuidó, ¿verdad? Y se guardó, y una vez que se casan y ya son una sola carne, en esto es lo más normal, y tener hijos es lo más natural. Y María y José fueron así, tuvieron más hijos. Entonces, la Biblia nos enseña que María no fue siempre virgen. Sí fue virgen cuando concibió al Señor Jesucristo de manera milagrosa, pero después se casó, conoció a su marido y tuvieron a más hijos. Ahora, este grupo de personas dice lo siguiente, hermanos. Dice que cuando menciona ahí, ¿verdad?, no son estos sus hermanos, perdón, Jacobo, José, Simón y Judas. Dicen esto: es que en ese tiempo se les llamaba hermanos, así como cristianos, como hermanos, así por Cristo. No es cierto, hermano, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando se menciona, más adelante vamos a ver que se mencionan sus hermanos, ellos dicen esto: es que no es como mi hermano de sangre, es como mi hermano en Cristo, es como mi hermano en la fe. No, de hecho, hermanos, hay en la historia, en la arqueología, en todo lo que podemos ver en la antigüedad, que María sí tuvo más descendencia, ¿ok? Marcos 6:3, Marcos 6:3, hermano Omar, por favor, Marcos 6:3. Marcos capítulo 6, versículo 3, por favor. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él. Muy bien, ahí menciona nuevamente, pero ya menciona, ¿verdad?, también ahí, no es este el hijo de María, ya, y luego no menciona a su padre, pero sí dice hermano de Jacobo, de José, de Judas y
y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, hermanos, ahí nuevamente se menciona a Jesús, pero también se menciona a María. Mencionan a Cristo como hijo de María y mencionan a sus hermanos nuevamente. Miren lo que dice Gálatas 1:19. Vamos a Gálatas 1:19. Aldo, ¿lo puedes leer? Gálatas 1:19, por favor. Gálatas 1:19. Tranquilo, cuando lo encuentres no te pongas nervioso, porque si no yo me pongo nervioso. Gálatas 1:19, si no ahí te van a ayudar. Gálatas 1:19. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, solo a Santiago, el hermano del Señor. Gracias, Aldo. Dice, ¿verdad? No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor, ¿verdad? Ahí nos menciona que, bueno, es el mismo, Jacobo es Santiago, es el mismo. Entonces, nuevamente se menciona ahí a los hermanos del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo sí tuvo más hijos. Que el Señor Jesucristo tuvo más hermanos, tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos. Entonces, la Biblia nos enseña eso. Ahora, el catecismo ofrece una explicación de eso, hermanos. Dice lo siguiente: la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, discípula de Cristo. Página 142, párrafo 500. Miren nada más que cómodo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Ahora, la Iglesia Católica quiere que la gente acuda a María en busca de salvación. Y lo que dice lo siguiente: en efecto, con su asunción a los cielos, María no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Escuche esto: por su obediencia, María fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. También la doctrina católica enseña que para ser salvo uno debe de hacer buenas obras continuamente. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia. Para ser salvos en ese grupo se necesitan obras como el bautismo y llevar al pie de la letra los sacramentos. Entonces, hermanos, también ellos creen que María ella también tiene que ver con la salvación, o por su obediencia fue causada la salvación de ella y la salvación de todo el género humano. Ahora, hermano, nada más aquí quiero entenderme. Sin duda que María es un testimonio tan grande, hermano, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque esta mujer, hermanos, decidió ceder su voluntad a Dios. Ella fue obediente, fue la sierva de Dios para traer a Jesús al mundo. No nada más. O sea, esto, qué bueno, gracias a María, Señora, que en el cielo la vamos a ver. ¿Qué es María? ¿Qué? No es Guadalupe, es María. La vamos a ver y vamos a decirle, oye, pues, no sé, ¿verdad? Qué tremendo testimonio, no sé qué le vamos a decir, pero la vamos a ver. Pero ella no tiene nada que ver con la salvación, hermano. La Biblia nos enseña que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. No necesitamos hacer buenas obras para salvarnos. La fe nos salva. Las buenas obras son el resultado de que hemos creído en Cristo, y eso lo conocemos. Efesios 2:8 nos enseña que es por medio de la fe en Cristo, y es una fe individual, hermanos, en el Señor Jesucristo. Juan 14:6 nos enseña que hay un solo camino para ir al cielo. ¿Quién es?
el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, la salvación, hermanos, del alma es una transformación, hermanos, espiritual que se efectúa en el corazón, en el alma de la persona, y hace un cambio en su vida. Es decir, la salvación no viene por lo que hacemos, hermanos. La salvación viene por lo que creemos y en quién confiamos. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Si necesitamos un nuevo nacimiento. Y por eso Nicodemo dijo: pues ¿cómo va a entrar un hombre viejo otra vez en el vientre de su madre? Pero él decía que necesitaba nacer del agua y del Espíritu. Entonces, María no salva a nadie, hermano, ¿sí? De hecho, María es pecadora, o fue pecadora. Una vez estaba viendo yo un debate, me gusta ver debates, y vi un debate de un sacerdote contra un pastor. No, échale, pastor, no sé si lo dice, pero échale, pastor. Y iba ganando y todo eso, y le dice al sacerdote: a ver, le pregunta, a ver, vamos a predicar, ¿María es pecadora? Y dice: pues es que ella fue, no, dime, ¿María es pecadora? Pues es que fue una mujer usada por Dios. ¿No contesta, sí o no? Bueno, sí pecó. Bueno, vamos a Romanos 3:10. Por cuando todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. Si María fue pecadora, necesitó ser salva. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces María no puede salvar a nadie porque también peca. Fin del asunto, en el que gané. Entonces, hermanos, es bien importante esto. No es, hermanos, que nosotros despreciemos a María, que no la despreciamos. No. De hecho, como les dije, es una mujer digna de admiración. Se nos dice que la despreciamos, pero a quienes no tomamos en cuenta es a Fátima, a Juquila, a Guadalupe, a la Candelaria, ¿verdad? No estoy hablando de la hermana Candelaria, ¿okay? Y demás vírgenes que dicen que son María, una representación de ella. Solamente, hermanos, la Biblia nos enseña de esta mujer que fue la mamá del Señor Jesucristo, pero la salvación, hermanos, no es por otra persona, no es por las obras de la ley, no es por los ídolos ni por las imágenes, no es por María, la madre terrenal de Cristo, porque ella también necesitó un Salvador. Hechos 4:12, vamos ahí, por favor. Vamos a Hechos 4:12. Me voy a meter en los 40 minutos el día de hoy, hermanos, les prometo. Hechos 4:12, dice la Biblia de la siguiente manera, hermanos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire lo que dice Lucas 1:46, por favor, vamos ahí. Lucas 1:46. Dice la palabra de Dios. Si lo alcanza a leer, está bien. Si lo está anotando, anótelo. Voy avanzando. Que Lucas 1:46 al 48 dice la Biblia de la siguiente manera: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice, hermanos? Mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Dice el versículo 47: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma declaró que ella necesitaba o tenía un Salvador. Ok, hermanos, entonces María no salva a nadie. No la despreciamos, la admiramos. Sin duda que fue una gran obra la que hizo, pero solamente fue un instrumento. La gloria siempre es para el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, también se dice que es intercesora y receptora de oraciones. Y algunos dicen esto, ¿verdad? Es que mira, es como cuando tú necesitas algo de tu hijo y tú le dices a la mamá de esa persona, o necesitas algo de alguien y tú dices a la mamá: oye, mira, es que necesito que tu hijo me haga un favor. Entonces vas con su mamá, pues como es su mamá, le va a obedecer, y entonces se lo va a hacer. Está bonito el ejemplo si usted quiere, la confianza de los padres e hijos, lo que sea, pero no,
función de un mediador y de un abogado es interceder, hermanos, a favor de otras personas. La tradición católica asigna esta posición a María. Escuche esto. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la toda santa, a la que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra, y para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. Por eso nos acompaña al paraíso. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Y se escucha bonito, si usted quiere, hermano, para ellos, ¿no? Porque ves que es como la madre, ¿verdad? Que qué madre no tiene compasión de su hijo. Claro, o sea, yo entiendo la posición de un hijo con su madre, pero hablando de la vida cristiana y hablando bíblicamente, la intercesión y la obra de esta misma es de quién, hermanos? El Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Alguien que me ayude a leer 1 Timoteo 2:5, el que quiera leerlo, adelante. 1 Timoteo 2:5. Vamos a ir. Adelante. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hermanos, Cristo es el único que intercede ante el Padre por nuestros pecados y por nosotros y por lo que hagamos, ¿ok? También hay un versículo, no lo busco, pero dice en 1 Juan, no lo quieren, 2:1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito. Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Siempre lo quiero decir de memoria y no quiero errar, hermanos. 1 Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es nuestro abogado. Su sacrificio redentor fue perfecto y fue suficiente, hermanos. La Biblia nos enseña en Romanos 8:26, anótelo por favor, que también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, hermanos, ellos interceden de acuerdo a la voluntad de Dios, interceden por los cristianos, por los santos. Entonces, hermanos, solamente hay un mediador, solamente hay un abogado, y el Espíritu Santo, que la Biblia nos enseña que es Dios y que es Jesús, también interceden por nosotros. Entonces, ¿quién es el verdadero intercesor? Cristo Jesús. ¿A quién presentamos nuestras peticiones? A Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo también intercede por nosotros, pero no, hermanos, necesitamos a nadie más, ¿ok? Ahora, la concepción inmaculada, estos títulos me dan no sé qué, pero bueno, y la reina del universo y del cielo. El catolicismo afirma que María nunca pecó, por tanto era redimida, era salva desde el momento de su nacimiento. Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y ahí estaba incluida María también, fue pecadora y estaba en muerte. Mira lo que dice esto, ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha del pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue ascendida en cuerpo y alma
a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? No lo encuentro, ¿verdad? Pero ellos lo creen en su catecismo. María murió, fue sepultada y sin duda que está en presencia de Dios, un día resucitará su cuerpo, pero no fue ascendida en cuerpo. Eso, hermanos, eso es una herejía, hermanos. Es hacerla igual que Cristo. Y el único testimonio que tenemos en la Biblia de alguien que ascendió a la gloria en cuerpo y todo esto, en Hechos, en Mateo, en los Evangelios encontramos que fue el Señor Jesucristo. Aun cuando Esteban estaba siendo ahí, ¿verdad?, martirizado, y lo estaban ahí, los enemigos de la cruz de Cristo lo estaban ahí lastimando y todo esto, él tuvo esa visión, ¿verdad? Vio los cielos abiertos y él vio también ahí al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, pero no menciona ahí que hayan visto a María, ¿ok? Entonces, ella no fue su concepción inmaculada, ni es la reina del universo. Jesús, hermanos, teniendo la oportunidad quizás de enseñar, de exaltar a esta mujer que fue su madre, vamos a ver qué hizo Cristo cuando tuvo esa oportunidad. Mateo 12:48, por favor, vamos ahí. San Mateo, capítulo 12, versículo 48. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo 12, 48. Del 48 al 50, perdón. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 12, 48 al 50 dice: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí Jesús pudo haber exaltado a María y pudo haber dado esa doctrina de que ella es la reina y todo eso, pero no, hermanos. Incluso dijo, ¿verdad?, que aquellos que hacen la voluntad de su Padre son sus hermanos, su hermana y también su madre. Miren lo que dice Lucas 11:28, por favor. Vamos a ir Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28, perdón. Lucas 11, 27 y 28. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Lucas 11, 27. Ahora el 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y que dice y la guardan. O sea, le dijeron: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, haciendo referencia a su madre. ¿Y qué hizo Cristo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, aún Cristo no le dio, no que no le haya dado ese lugar, pero que no enalteció a María, hermanos. Entonces, podemos ver que ella no es la reina del cielo. ¿Quién es el rey de reyes? Cristo, hermano. ¿Quién es el rey de todo y el Señor de todo? El Señor Jesucristo. Ahora, voy a terminar por aquí casi. El pecado, hermano. La iglesia y el pecado. La iglesia católica enseña que la iglesia católica tiene el poder de perdonar todo tipo de pecado. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. Si en la iglesia no hubiera remisión de pecado, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Eso no es cierto, ¿ok, hermanos? Nuestra iglesia no perdona ningún pecado. O sea, no tienes que venir aquí a la iglesia, ¿verdad? O tenemos la doctrina de que solo la iglesia cristiana bautista perdona pecado. El único que perdona pecados es el Señor Jesucristo y el Dios Padre, hermano. No necesitamos nada más. Ahora, el catolicismo enseña que si una persona quiere tener la seguridad de que irá al cielo, cuando muera, comete el pecado de presunción. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Ellos creen que aquellos que creemos que tenemos la seguridad
de que cuando vamos a morir, vamos al cielo, creen que es pecado de presunción, pero no es así, hermanos. Es fe, es el testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ellos creen que solamente la Iglesia Católica perdona pecados, y también que hay grados de pecados, hermanos. Por eso encontramos gente ganando almas que uno le dice, ¿tú has pecado? ¿Y qué te dicen? No he matado a nadie. Y tú le dices, bueno, pero has pecado. Sí, pero no soy como aquel sicario. O sea, yo nada más miento, nada más odio a alguien, pero nada más. O sea, fuera de eso, pues no tengo problema con el pecado, porque les enseñan eso. Los pecados veniales son pecados que pueden ser perdonados. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve a la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. ¿Sí? Es decir, ¿verdad? Que no me di cuenta que lo hice, no consentí en hacerlo, pero al final de cuentas, hermanos, si pecamos, hagamos lo que hagamos, sin consentimiento, con consentimiento, pero al haberlo hecho estamos pecando. Ahora, también hay pecados mortales, hermano. Cuidado con esto, ¿no? Son tan terribles que causan la muerte del alma. El pecado mortal extraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatada por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino y la muerte eterna del infierno. Ahora, eso es una verdad, ¿ok? Pero es la única. Es decir, no hay pecados que, bueno, ese no es como tan grave, ¿verdad? Pero este sí. No, por ejemplo, están los pecados capitales, ¿verdad? O sea, como que clasifican los pecados, pero esta es la verdad, hermano. Todo pecado trae muerte. La Biblia nos enseña, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, en la iglesia cristiana bíblica que nosotros estamos, todo pecado trae muerte, hermano. Todo pecado trae separación. Si yo de repente se me sale una mala palabra, no, ese no estuvo tan mal. No, fue pecado. Y por ese pecado murió Cristo. Si alguien dice una mentira blanca o piadosa, como dicen, ¿verdad? Hermanos, es pecado, y por ese pecado Cristo fue clavado en la cruz. Así como el que miente, así como el que mata, así como el que roba millones y millones de pesos o dólares, como el que agarra un peso o 2 pesos, es pecado, y el pecado trae muerte. Para Dios no hay pecado chico, no hay pecado grande. Todo pecado condena. Ahora, yo creo, sí, yo es lo que yo pienso y tengo algunas bases bíblicas para ello, no es mi tema, pero yo creo, hermanos, que aquellos que hacen cosas aberrantes y cosas tan maléficas y despiadadas van a tener un castigo conforme a lo que han hecho. O sea, ya va a ser castigo de ser condenados, pero aún no sé, yo pienso, ¿verdad?, que le van a quemar más feo, o no sé, porque así como nosotros como cristianos, la Biblia nos enseña que va a haber galardones, que va a haber coronas, y que un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y que nuestras obras serán pasadas por el fuego, a ver si fueron edificadas, ¿verdad?, en piedras preciosas y no solamente en hojarasca o en madera, en cosas que pasan o que se deshacen. Yo creo, hermanos, que de igual manera aquellos que matan a los niños, aquellos que lastiman a los bebés, que hacen tantas cosas tan malas, aparte que van a ser condenados, yo creo que va a haber un castigo más severo aún. Yo lo he visto, o sea, puedo verlo a la luz de la Biblia, pero hermanos, al final de cuentas todo pecado te condena, ¿ok? Muy bien, ahora, las indulgencias, hermanos. Los pecados de los católicos romanos, tanto de los que viven como de los que están en el purgatorio, que no existen, supuestamente son perdonados por medio de las indulgencias. Escúchense. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. El catecismo define la indulgencia de esta manera: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad
el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. ¿Dónde dice la Biblia? Ella es la administradora, ¿verdad?, de la redención. Hermanos, en quien tenemos redención por su sangre es el Señor Jesucristo. Pero las indulgencias estuvieron muy de moda, todavía quizás, pero hace muchos años, de hecho en el tiempo de Lutero, por eso Lutero se rebeló, entre tantas tesis que hizo Lutero, se rebeló en contra de todas estas cosas, porque ellos cobraban las indulgencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo me muero, supongamos, y yo me voy al purgatorio, ¿no? Somos católicos, yo voy al purgatorio, pero mi esposa, espero me quiera salvar, mi esposa me quiere rescatar. Entonces, el hermano muere, es el sacerdote. Es un ejemplo, voy a querer confesar su hermano. Y el hermano, ¿sabes que no? Pues sí está bien, sabe que hermanita, ¿verdad? Pero para sacar a su esposo del purgatorio, pues está pesado. Vamos a cobrar más caro, ¿verdad? Ahorita andan en 20,000, pero si quiere que salga más rápido, abrimos paso ahí entre todos, 50,000. La gente, hermanos, cree eso, y pagaban 50,000 pesos, y una no salía del purgatorio porque no están ahí, estaban en el infierno, si no saben el infierno, pero se hicieron de dinero y de mucho dinero. Entonces Martín Lutero un día también protestó contra todo eso. Por eso dicen el protestante, y no dicen protestantes a nosotros, que ya expliqué, nosotros no somos protestantes. La iglesia ha existido desde antes de la iglesia católica, desde el tiempo de los apóstoles. Los cristianos se les llamó en Antioquía cristianos por primera vez, antes de que existiera todo esto que ellos dicen que tienen, ¿verdad? Entonces, hermanos, las indulgencias no existen. No solamente la iglesia católica hace esto. Los mormones bautizan por los muertos también con el fin de sacarlos de ese lugar. La Biblia es clara, hermanos, y la Biblia nos enseña que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18, Juan 3:17, 18, no recuerdo bien el texto. Entonces, hermanos, esto es falso. El pecado, hermanos, tiene varios significados: falta, equivocación, delito, injusticia, errar al blanco, rebeldía, desobediencia. Pero en la Biblia, hermanos, se nos habla de muchos pecados. Apocalipsis 21:8 nos menciona muchos de ellos. Pero los pecados delante de Dios son iguales, hermanos. El pecado ofende a Dios. Las consecuencias del pecado producen muerte espiritual, desata la ira de Dios y nos llevan a la condenación, según Romanos 2:1-11. Es decir, todo pecado trae condenación. ¿Quién perdona los pecados? Cristo Jesús. Es el único. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber y enseñarle a las personas. Y yo eso cada que predico el Evangelio se los digo: yo soy una iglesia bautista, pero mi iglesia no salva a nadie. Porque, hermanos, decir que la iglesia bautista es la única que salva, y no es así. La Biblia nos enseña que hay un solo camino, hay un solo mediador, que hay un solo salvador, y el único camino para llegar al cielo es Cristo Jesús. Si alguien muere y no se arrepiente, no podemos sacarlo de ahí. Lo prediqué el domingo, lo enseñé el domingo con el rico y Lázaro, que hay una gran cima que nadie puede pasar de acá para allá ni de allá para acá. Entonces, ¿verdad? Ahí dice: a Moisés y a los profetas tienen. Si viene a ellos y no los escucha, no va a hacer caso si aún alguien se levantará de los muertos y les hablara. Entonces, no necesitamos que un muerto salga de la tumba o del infierno para creer. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra, la promesa de Cristo, y si eso no hace que la gente crea, yo no sé qué más puede pasar para que ellos crean, pero sin duda que muchos estarán condenados. Entonces, hermanos, concluyo aquí. Miren lo que dice 1 de Juan 5:13. Vamos ahí, por favor. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Vamos ahí, rápidamente. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermanos: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos ha dejado escrito en su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que sepamos
No dice que vas a tener, o que a lo mejor tienes, o que depende de cómo te comportes tendrás, sino aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tenéis, dice, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo, bíblicamente hablando, somos sus hijos y tenemos vida eterna. Yo no puedo rescatar a nadie. Dios, su obra, su palabra, su Espíritu Santo puede rescatar a las personas. Yo solamente voy a ser un mensajero, pero quien salva es Cristo. Quien perdona los pecados es Dios. Quien redime y quien trabaja en el corazón del ser pecador es el Espíritu Santo. Pero una iglesia no salva. No hay pecados por niveles. A ver en cuál estamos. Pecado es pecado. El pecado trae muerte. El pecado trae separación. El pecado desata la ira de Dios. Y el pecado condena a aquel que vive en él y no se arrepiente. Entonces, hermanos, el pecado, bíblicamente hablando, es igual para todos, condena a todos, y solamente en Cristo hay salvación. Muy bien, ya terminé, hermanos, solamente lo voy a dejar con lo que vamos a hablar la próxima semana. El sacerdocio. La iglesia católica enseña que el celibato es un sacrificio que Dios requiere de sus siervos. Si yo hubiera escuchado eso, me hubieran dicho que para ir al colegio bíblico tenía que hacer un voto de celibato, yo no voy a tomar, porque yo sí me quería casar. Pero ellos creen y defienden algo que la Biblia no enseña. La Biblia nos enseña de los obispos, de los pastores, de los ancianos, cuál es el requisito: marido de una sola mujer. Ahora, puede que esté soltero, pero no hay una prohibición de casarse. Pero ellos creen y dicen, ¿verdad? Miren, termino con eso. Los ministros ordenados de la iglesia latina, exceptuados, los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres y creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio, la cual es consagrado al ministro de la iglesia, aceptado con un corazón alegre, anunciando de modo radiante el reino de Dios. Ok, ellos dicen eso en su catecismo, pero miren, hermanos, ¿cuánto daño ha hecho el celibato? Usted habla de la iglesia católica al mundo, hermanos. Ha hecho mucho daño. Cuando usted no se ha enterado de algún sacerdote por ahí que tiene a su esposa y tiene hijos, y no está mal, está bien, es lo más normal y natural. El detalle es, hermanos, que hacen una doctrina de Dios, una enseñanza de hombres. La Biblia nos manda y nos dice en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le hizo ayuda idónea para él, y ahí creó a Eva. Entonces, el deseo de Dios, hermanos, es que en la voluntad de Dios cada uno pueda tener su esposa, cada uno pueda tener su esposo, pero el decir, hermanos, que guardar el celibato como un sacrificio para Dios y todo esto no es en la Biblia. Ahora, es un tema muy amplio, el cual lo voy a hacer la próxima semana, pero este asunto del celibato, hermano, ellos no creían en él. Lo voy a traer el dato exacto, pero hubo un papa en 1800 no sé cuánto que él se le ocurrió la magnífica idea de que los sacerdotes ya no se casaran. Pero anteriormente, hace muchos años en la historia de los papas, ellos tuvieron esposas. Hubo un caso muy sonado, se lo voy a traer la próxima semana, de un sacerdote que tenía su familia y era el papa. O sea, estaba ahí en la Santa Sede, pero tenía su familia. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, por naturaleza todos son atraídos. Por naturaleza, es lo más normal enamorarse, ¿sí? Es lo más normal que a un hombre le guste una mujer y viceversa. Pero tratan de meter esta idea pensando y diciendo que es un voto hacia Dios, pero no es así. Y no me meto a temas más graves de cuántos sacerdotes han violentado a niños físicamente. Todo por esta doctrina diabólica de no casarse, cuando la Biblia manda que puede casarse y puede tener familia. Cuántas tragedias se evitarían, pero al final de cuentas gente que está perdida, hermano. Que el Señor nos ayude y que todo esto sirva para enseñar a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos, recordarnos siempre